Bienvenidos a la Universidad Continental a la asignatura Evaluación Económica para el Desarrollo. Mi nombre es Fernando León, soy ingeniero forestal de la Universidad Agraria de La Molina, tengo una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, de Costa Rica, estudios de doctorado en la Universidad de Andalucía, España, y cursos en diferentes países del mundo. Además, he sido asesor de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, de la Cooperación para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, miembro del Consejo Directivo del Fondo de las Américas, de la Autoridad Nacional del Agua, del Servicio Nacional Forestal y del OEFA. Y he sido anteriormente también viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Conmigo van a compartir una asignatura que tiene que ver con evaluar el equilibrio que debe existir entre la dimensión ambiental, económica y social para lograr un desarrollo sostenible. En la asignatura vamos a ver conceptos y herramientas, tanto teóricas como prácticas, para ver cómo una gestión ambiental colabora con la competitividad y el desarrollo económico, de lado con brindar beneficios y un ambiente sano y adecuado para la vida de la sociedad. Esta asignatura, además, se desarrollará bajo un ambiente participativo, de trabajo en equipo, pero sobre todo utilizando una metodología que se estudia en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y es la metodología de estudios de caso. Es decir, casos hipotéticos o reales que permiten al estudiante expresar toda su capacidad de análisis para la resolución de un problema específico y determinado. Primero de forma individual y luego de manera colectiva, de modo que el conocimiento se expande entre los participantes. El curso está organizado en 4 unidades. La primera tiene que ver con el crecimiento y desarrollo económico, pero crecimiento y desarrollo económico no de corto plazo o crecimiento solamente desde una perspectiva de un boom económico. Tiene que ver con crecimiento y desarrollo económico bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Es decir, buscar ese a veces difícil pero necesario equilibrio entre la dimensión económica, el crecimiento de la economía, la dimensión ambiental, cómo hacemos que esa economía crezca y sea competitiva sobre la base de un uso eficiente de los recursos naturales y garantizando un ambiente sano, y la inclusión de la sociedad dentro de la toma de decisiones para la gestión de los recursos naturales y para la inclusión en cadenas productivas, eslabonamientos productivos que lleven a la población a tener empleo digno. La segunda unidad tiene que ver con un tema muy actual ahora y es el cambio climático y los efectos que este fenómeno tiene. Muchas veces pensamos que este fenómeno está relacionado básicamente con cuestiones ambientales, cuando en realidad el cambio climático tiene raíces económicas y tiene impactos sociales y económicos muy fuertes. La tercera unidad, en esta unidad vamos a discutir herramientas para la conservación de lo que es nuestro capital natural. El capital natural más importante que tenemos en el Perú son los ecosistemas y la biodiversidad. Uno pensaría que cuando hablamos de ecosistemas y biodiversidad y de capital natural nos restringimos a un ámbito ecológico o ambiental exclusivamente, cuando en realidad el 24% de nuestras exportaciones depende de la biodiversidad y el 22% o más de nuestro Producto Bruto Interno tiene relación directa con los ecosistemas y la biodiversidad. Y en la cuarta unidad vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se forjan, qué instrumentos existen y cómo poder capitalizar inversiones sostenibles. Sabemos que en el país todavía tenemos grandes brechas en salud, en agua potable, en infraestructura, pero también sabemos que si en esas brechas incluimos la dimensión ambiental, y vemos los proyectos productivos con un enfoque de sostenibilidad para el largo plazo, la economía podría crecer de manera más robusta y más sostenible en el tiempo. Las competencias que vamos a trabajar son 3, básicamente. Un pensamiento global con enfoque local, porque todos los problemas ambientales no son locales solamente. Hay problemas ambientales que tienen que ver con una dimensión global.
pero las soluciones, incluso para esos problemas de dimensiones globales, están muchas veces en el ámbito local e individual. Entonces, pensamiento global con enfoque local. Segundo, un aprendizaje experiencial, es decir, con la experiencia y con la colaboración en el trabajo individual y en el trabajo colectivo con los compañeros. Y la capacidad de propuesta frente a situaciones reales o hipotéticas que, como hemos mencionado antes, lo haremos a través del estudio de caso. Para concretar todas estas ideas generales, pongamos una definición y veamos cómo funciona este enfoque de pensamiento global con acción local. Hablemos de una definición que, como mencioné anteriormente, el tema está ahora en los diarios, en las políticas públicas, en los debates internacionales, pero también en el comentario cercano de las personas todos los días, y es el cambio climático. Pero en este momento vamos a ver el cambio climático desde la perspectiva económica, es decir, ¿qué es economía del cambio climático? Porque a veces, como mencioné, lo relacionamos básicamente con aspectos ambientales. La economía del cambio climático está referida al estudio de los costos y beneficios económicos que genera este fenómeno. Y esos costos y beneficios que genera están en el orden global y conocemos, por ejemplo, que los costos del cambio climático en los próximos 50 años comprometerán por lo menos al 9% del Producto Interno Bruto global. Y si no hacemos nada, si no tomamos ninguna acción, es decir, si somos parte de la inacción climática en los próximos 50 años, los costos podrán llegar a ser hasta del 50%, del 20% del Producto Bruto Interno global. Pero eso en cifras globales y en cifras macro puede significarnos para nosotros solamente números. Veamos qué pasa en el frente local. ¿Qué significa el cambio climático para nuestro país, para el Perú? Y dentro de Perú vayámonos específicamente a una actividad económica, a un sector, y el sector agrícola. Se ha calculado que los costos para finales del siglo, en términos de impacto del cambio climático al sector agrícola, que representa más o menos el 26% de la PEA en el Perú, son o serán de 6.000 millones de soles. Entonces, el cambio climático tiene impactos económicos muy concretos, tanto a nivel global como a nivel local. No obstante, un panorama sombrío nos quedaría si solamente nos quedamos en mirar la economía del cambio climático en términos de sus efectos. El otro concepto que quiero mostrarles ahora es el compromiso global y la acción local para hacer frente a este fenómeno. Del lado global, en el 2015 se firmó el llamado Acuerdo de París. Ahí se establecieron una serie de compromisos de los países que más generan gases de efecto invernadero y de los que no generamos tantos gases de efecto invernadero, de la comunidad de naciones en su conjunto, para tomar dos tipos de acciones: mitigación y acciones de adaptación al cambio climático. Y esos compromisos globales tienen su correlato de acción global, tienen su correlato en la acción local. Y en el lado local, el Perú se ha comprometido, igual que otros 189 países, a desarrollar lo que se llaman contribuciones nacionales determinadas. Es decir, ¿cuál es tu cartera de medidas de mitigación para el cambio climático? Es decir, dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y el otro, ¿cuál es la cartera de acciones de adaptación al cambio climático? Es decir, sabiendo que el cambio climático es una realidad y que viene, ¿cómo comenzamos a desarrollar estrategias para adaptarnos, afectando lo menos posible a la economía, a la sociedad y al ambiente? Entonces, así como en el ámbito global se estableció el Acuerdo de París, aquí en el Perú, en el ámbito local, hemos establecido el Dialoguemos, una plataforma amplia para discutir las contribuciones nacionales determinadas, donde participan 13 sectores, más el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y el sector privado
la sociedad civil, la academia, las comunidades nativas. De esa acción local contribuiremos a la acción global para hacer frente quizás a uno de los problemas más importantes de este siglo. Muchas gracias.